aprender de la oración es muy importante, porque nuestra fe la define realmente nuestra relación con Dios. A veces pensamos que nuestra fe la define al lugar donde vayamos, la iglesia que tenemos, la familia, pero la fe de la persona la define es quién es usted delante de Dios. Así como la salvación es tan personal, la fe es algo que crece a medida que yo me relaciono con el Señor, a medida que yo crezco con Él. Si usted sale a su jardín, si lo tiene, si no al jardín del vecino, y usted arroja al suelo un poco de aserrín, ¿qué pasa? Si usted ve que hay pájaros, ellos se fijarán que usted arrojó aserrín. ¿Qué dice? Pero si usted en cambio de arrojar aserrín arroja migas de pan, ¿qué sucedería inmediatamente después de usted arrojar las migas de pan? Enseguida los pájaros van a empezar a bajar de los árboles y van a empezar a comerse las migas de pan. Y esto nos hace entender varias cosas importantes. En la vida hay muchas clases de alimento para el ser humano, ¿cierto? Hay muchas clases de alimento para el alma, para la mente, para el corazón. Pero solo los hijos de Dios pueden discernir cuál es el alimento que necesita su vida, como los pájaros. El Hijo de Dios puede conocer la diferencia y así puede decidir si comer aserrín o comer migas de pan. Y es que muchos que dicen ser cristianos están comiendo del aserrín del mundo en lugar de ser alimentados por el pan del cielo. Lamentablemente, lo único que puede satisfacer el aserrín del mundo son los anhelos del alma. Pero las necesidades del espíritu solo las puede satisfacer la palabra de Dios. Es por eso que tenemos que empezar a discernir con claridad qué clase de alimento vamos a comer. Hay tantas cosas que usted puede determinar en una semana qué comer. Por ejemplo, en la Semana Santa, muchos dirán, wow, pastor, me miré la película de Moisés, la de José, la de Jesús 3 veces. Todas, y eso me trajo a la iglesia hoy. Bueno, dentro de un mes a ver si no las ve y te vuelven a traer. Entonces, eso es un poco como que, oiga, eso es como aserrín del mundo. Aparte de que no ayuda mucho en permanencia, porque el éxito de la fe no es solo un momento, sino es toda una eternidad. Para eso es que nos preparamos. No nos preparamos para un momento nomás, nos preparamos para una eternidad con el Señor. Y eso es lo que es importante. Y a raíz de todos estos asuntos, muchos se han estado preguntando realmente por qué muchas veces en su vida hay ciertas oraciones que no se contestan. ¿Por qué? Y una de las cosas es que cuando nosotros llegamos a Dios, llegamos pidiendo. Por algo, alguna necesidad, algún dolor, enfermedad, crisis, llegamos pidiendo. Ahora, no es malo llegar pidiendo. El problema es quedarnos pidiendo todo el tiempo. ¿Sí o no? Si usted ve que llega alguien y usted de primerazo decía, papá, la visita después de 3 días es complicada, ¿cierto? Perdóneme si usted lleva toda la semana en una casa. Pero dice, mi papá decía, la visita después de 3 días no es buena. Ya después es algo que se convierte en una carga. Y esto es algo complicado porque a veces nos acostumbramos a pedir y llegamos al Señor así, pidiendo. Y nos pasamos la vida pidiendo. Pero no sabemos que también hay algo de parte de Dios para nosotros. Cuando Dios tiene que darnos alguna instrucción muy importante o algún principio que necesitamos, que nos parece a nosotros la realidad, es complicado. Porque ahí es cuando decimos, aquí es donde está el asunto. Enséñele al niño a recibir todo el tiempo. No le enseñe a dar. A ver, cuando va creciendo, ¿qué siente en su corazón? Enséñele al niño a dar órdenes, pero no le enseña a obedecer. Y yo creo que aquí los padres saben de esto,
Porque quisiéramos que el niño todo el tiempo no tuviera que hacer esfuerzo alguno, pero llega el momento en que ya es necesario que el niño tenga que hacer esfuerzo. Levantar sus cosas, levantar su ropa, arreglar su cama, aprender a arreglar sus zapatos, a abotonarse. Después empieza su primer mandado en la tienda, empezar a hacer ciertas cosas, son necesarias. Y como padre nosotros quisiéramos que no pasara nada, que no hiciera nada, pero son necesarias a veces todas esas prácticas, todas esas actividades. Y en Dios pasa lo mismo. Dios dice, listo, ok, llegaste a mí, pediste, listo, te voy a dar, pero ahora yo necesito que hagas algo. Y es ahí donde la fe cobra sentido. Y cuando nosotros empezamos a pedirle al Señor, entonces hay ciertas cosas que se dejan de contestar. ¿Sí? Dios deja de contestar inmediatamente y dice, no, espera un momento, porque nos estamos convirtiendo en algo. El objetivo de Dios no es hacer de ese hijo alguien que solamente sea un consentido y que pida. Es necesario que Dios también le enseñe a madurar en la fe. Porque es que en la obra de Dios, en la fe, se debe madurar. Se debe tener una fe madura. Porque cuando Dios venga a la tierra, Él quiere hallar fe en su corazón. ¿Qué es eso? Entonces, esas personas dejan de orar, pues sienten que sus oraciones no se escuchan. El tiempo de la respuesta es igual a la invocación de la oración. En pocas palabras, el tiempo de dar respuesta es inmediato. Dios dice, listo, vamos a hacer esto. Pero el tiempo oportuno es dependiente de la libertad de los aires sobre la vida que nosotros tengamos. ¿Cómo es esto? Cuando tú oras y haces la oración, Señor, estoy pasando una circunstancia difícil, el médico me dijo que estaba propenso a esto, Señor, yo no quiero padecer ninguna enfermedad, y empezamos a orar. Dios dice, ok, voy a contestar, pero el tiempo de llegar depende también de la limpieza de los aires que tengamos en nuestras vidas. La Biblia dice que Daniel oró a Dios por las circunstancias que estaban viviendo, y Dios contestó inmediatamente, pero cuando llega el ángel a decirle a él que Dios se había enviado la respuesta, cuando él empezó a orar, habían pasado 21 días. Y le dijo, es que la potestad de los aires había impedido que la respuesta bajara. Por eso es que una persona cuando empieza a orar no debe dejar de orar hasta conseguir encontrar y recibir la respuesta. El problema nuestro es que a veces somos de poco aliento en la oración. Hacemos la oración y pensamos decir, wow, Señor, ¿qué oración he hecho? Ya con esto, sí, el Señor contestó, pero la llegada determina que usted limpie los aires. Mire, Habacuc también oró y le dijo al Señor, Señor, ¿hasta cuándo? Cuando usted lee Habacuc, tan corto ese libro, él dice que al comienzo le dice, Señor, ¿hasta cuándo vamos a seguir siendo nosotros objeto de burla, de robo, de tantas cosas que nos pasan? ¿Hasta cuándo? Y dice que él oró, pero el Señor, ¿qué hizo? Respondió con un silencio. Lo que la palabra de Dios habla 71 veces en Salmos y 3 veces en Habacuc, habla de la palabra Selah. Selah es un silencio. Aunque ese significado se desconoce para algunos, pareciera que fuera como un instrumento de terminación o musical. Dice que es como donde hay un espacio en que se vuelve música. Pero también es un espacio donde se debe adorar, o es una señal de adoración, de exclamación, como que estamos diciendo, sí, Señor, pero está quieto el asunto. Ese Selah, esa palabra, aunque indica una pausa o una suspensión, que muy necesaria, Dios la deja para reflexionar en lo que antecede o en lo que Él está preparando para hacer. Es una pausa necesaria en las vidas apuradas. Y muchos de nosotros hemos encontrado un Selah, como dicen algunos, un Shelah de Dios en nuestra vida. O sea, Dios no determina contestar, hay un tiempo. Es como cuando Dios le dice a Noé, Noé, haz el arca, porque voy a traer una lluvia. Y él dice, sí, yo empiezo a hacerla. Terminó el arca. Y dice que duraron 120 años esperando que lloviera. Lo más terrible es que nunca había llovido sobre la tierra, porque lo único que regaba la tierra era el vapor que subía de la tierra. Entonces, para creerle a Dios algo como determinante como eso, se necesitaba mucha fe. Y es ahí donde muchas veces nosotros erramos. Esa palabra Selah también se determina para nuestras vidas.
Cuando muchas veces nosotros le decimos, Señor, estoy pasando una circunstancia, y Dios guarda silencio. Y Dios dice, no voy a responder ahora, voy a esperar. ¿Qué espera Dios de mí? ¿Qué reacciona? Mire que Habacuc dijo en el capítulo 3:16, cuando Dios le iba a contestar, él lo entendió con claridad y dijo, oí y se conmovieron mis entrañas y a la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, quieto, dice, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Y luego entonces se exclama, y aquí es donde viene la canción que todos cantamos, pero muchas veces no entendemos. Él dice, Señor, entonces ya entendí por qué debo estar en silencio. Ya entendí por qué debo estar quieto. Ya entendí por qué tú no vas a responder ahora. Entonces él dice, Señor, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Y el jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda dice al final. Entonces, ¿qué entendió Habacuc? ¿Qué debía hacer en medio de la circunstancia? Después del Selah, ¿qué sucedió? Él entendió, dijo, no puedo entrar a golpear a Dios. Tengo que entender que Dios me va a responder, pero a su tiempo. Es que nosotros nos han acostumbrado tal vez a tener esas oraciones rápidas de contestación. Y es ahí donde la fe mengua. ¿Por qué? Porque dejamos de orar. Nunca deje de orar. No deje de orar. No hay arma más letal en el mundo espiritual que la oración. Y eso lo vemos nosotros cuando el Señor Jesús entra al Getsemaní y ora. Y dice que Él, realmente siendo humano, tiene que llegar a confrontar su humanidad para soportar lo que venía. Y lo único que le iba a dar a Él fortaleza para soportar la muerte era la fortaleza de Dios. No deje de llamar a Dios. No deje de tocar la puerta. No deje de hacerlo. Aunque sienta que no hay respuesta ese día, siga orando. Vuelva a orar en la mañana, en la tarde o en la noche. Ese Selah de Dios es un tiempo que le dice, hey, espera. Puede existir muchas razones por las que Dios no haya contestado esa oración. Quizá hay algo en nuestra vida que nos esté impidiendo escuchar. Porque muchas veces encontramos mucho ruido espiritual, muchas voces que hablan en nombre de Dios y mucha gente le da a ese video, sí, el Señor dice, Él no te va a dejar, pero estoy pasando un momento difícil. Crea que Dios te dijo, yo voy a estar contigo y aunque pase el tiempo del silencio, Dios no te va a abandonar un instante, como lo hizo con Habacuc. La voz de Dios es su palabra y cuando a veces vienen tantas personas con tantas voces, es mejor callarlas y es mejor abrir la Biblia. La Biblia te va a ilustrar con claridad el caso. Mira, hermano, en algún tiempo de la pandemia, recuerdo muchas veces nos llamaban, pastor, fulano de tal, entró al hospital por COVID. ¿Se acuerda eso? Que cuando le decían a alguien, tiene gripa, uno se asustaba. Y esa persona entra al hospital con un cuadro de insuficiencia respiratoria fuerte. Y luego entonces pasan unas horas y después entra a cuidados intensivos en Tuba. Pastor, ¿qué hacemos? Orar. Ore por él. Pastora, oren. Declaren algo. Señor, haz tu voluntad en esa persona. Por favor. Y le decíamos, no dejen de orar. Sigan creyendo que Dios obrará en la vida de esa persona. De una u otra forma, Él nos mostrará qué es lo que quiere hacer. Y entonces, ya no nos volvieron a llamar tanto. Entonces empezaron a llamar a otras personas y otras personas empezaron a decir, sí, Dios lo va a levantar, Dios va a hacer esto, y esa persona, su familiar, Dios va a hacer lo otro. Y nosotros dijimos, esperen. ¿Sabe qué pasó en los pocos días? Murió. Y vino el conflicto. Si Dios dijo, Dios no había dicho. Es que a veces las voces, las tremendas, que muchas veces llegan tantas personas, a veces es necesario callar tanto y escuchar a Dios. A veces Dios le dice a uno, esté quieto y conocer que yo soy Dios. Estén quietos. Estén quietos. Posiblemente haya demasiado orgullo en nuestro interior, en nuestro corazón espiritual.
haya demasiado orgullo espiritual. Tal vez pensamos que Dios solo usa a unos y a otros no, pero a veces nos dejan sorprendidos las personas más humildes porque Dios utiliza de una manera sobrenatural. Y a veces pasa eso en nuestra fe, porque catalogamos o etiquetamos a ciertas personas por su condición, porque ora bonito, porque tiene, mejor dicho, una voz para orar, pero a veces hay alguien tan sencillo. Como cuando Jesús va al templo y entra, y hay un hombre allá orando y dice, Señor, sé propicio a mí, pecador. Y hay otro que dice, Señor, aquí estoy yo, el fariseo, Señor, aquí estoy yo, que doy tanto, que hago tanto. El Señor dijo, ¿quién de ellos llegó justificado a casa? Y nos mostró con claridad. ¿Sabe, hermano? A veces Dios necesita llamarnos la atención de una manera, y es así, el silencio. O posiblemente nos hace falta humildad para corresponder a la obediencia de Dios. Una de las razones más comunes es que muchas personas no oran al Dios verdadero. Y usted va a decir, ¿cómo así? ¿Cómo no? Si todo el tiempo oro. Posiblemente el Dios que usted tenga en su mente sea un Dios imaginario que usted mismo creó. Ese es su Dios. Porque entonces usted determinó ciertas cosas de Dios para usted. Es que mi Dios es así. Y entonces hay personas que han diseñado su Dios y han dejado a un lado el Dios de la palabra. Tienen su propio Dios. Y entonces eso es lo que a Dios muchas veces le deshonra, que creemos nosotros un Dios que no es. Porque el Dios de la palabra es el mismo. Es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo por los siglos. Dios no cumple caprichos. Dios no cumple caprichos de los seres humanos. Dios no cumple sino solo anhelos del corazón. Y a veces pensamos eso. Nos hemos vuelto tan caprichosos que pensamos que Dios, ¿pero por qué? Sí, pero es que Dios, yo quiero eso para mí. Sí, Dios dice, bueno, si yo te lo doy, ¿qué va a pasar después? Dios sabe, porque Dios se adelanta siempre mucho. Y por eso dice, no te voy a dar eso, porque sé que más adelante te vas a perder. Eso va a ser perdido. Y a veces esa es la circunstancia de por qué Dios no contesta. Encontramos dos pasajes en la Biblia muy importantes. Hechos, el capítulo 12, versículo 1 en adelante. Dice esta palabra, en aquel mismo tiempo el rey de Herodes echó a mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Estamos hablando de antes de la Pascua. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. No solamente cogió a Juan, sino también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndolos tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de soldados, de 4 soldados, cada uno para que lo custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero aquí hay algo importante. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y algo significativo en esto, y esta es la oración corporativa. Por eso nosotros dijimos, es necesario que esta semana busquemos al Señor muy temprano en la mañana. Y lo único que nos dedicamos en toda nuestra reunión fue a orar. Si nosotros pudiéramos llegar a la iglesia y solo tener oración, eso sería más significativo. Así no tuviéramos predicación y adoráramos y oráramos a Dios, habría enriquecimiento mucho en nuestras vidas. Porque a veces nosotros debemos dejar que la reunión se vuelva algo significativo en el espíritu y dejar a Dios fluir hasta donde Él diga ya. Pero dice la palabra en el mismo Hechos, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Dice, y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro el costado, le despertó y le dijo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Mire este pasaje, hermano. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro el costado lo despertó y le dijo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete,
amarra tus sandalias. Y él lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que él pensaba que tal vez veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por nombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Y cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció su voz de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron, no, estás loca. Pero ella aseguraba que era verdad. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro insistía en llamar. Y cuando abrieron le vieron y se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que silencio, les contestó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, hacer saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre lo que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte, y después descendió a Judea, a Cesarea y quedó allí. ¿Qué sucedió aquí? ¿Qué fue lo que pasó? Él dijo, wow, el ángel abrió la puerta y él les mostró todo. La palabra no dice que muchos de ellos le dijeron, un momento, Pedro. Nosotros empezamos a orar desde el primer momento que usted fue encarcelado. Mira, hermano, lo maravilloso de muchas veces poner las peticiones delante. La intercesión en nuestra congregación entre semanas son de personas específicas que se oran por situaciones específicas. Y siempre hay personas que están aquí en intercesión, orando a Dios por esas peticiones que las personas piden ahora. Se llevan a cabo, no es una circunstancia de toda la iglesia, de un grupo de intercesión que está en la congregación todas las semanas, diferentes días, orando en este lugar por esas peticiones. Cuando nosotros entendemos que la iglesia hace sin cesar oración, entendemos el mover de Dios en medio de las circunstancias. Herodes quería hacer algo significativo, que era darle contentillo a las personas de lo que estaba pasando, como hoy en día. Pero entonces Dios tenía otra alternativa para él antes de que sucediera. Dios actuó, ¿sabe? En nuestra vida pasa lo mismo. Hay ciertas cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida. La Biblia dice que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios. Es importante que nosotros tengamos personas que no dejen de orar por nosotros. Por eso usted debe tener personas, porque Dios permitió muchas veces en nuestra vida ciertas cosas. Por ejemplo, dice la palabra que luego de esto entonces Dios salva milagrosamente a Pedro. Pero ¿por qué permitió que Jacobo muriera? Y es que la vida está llena de preguntas difíciles como estas. A veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué un niño sufre impedimentos físicos mientras otros están atléticamente dotados? ¿Por qué una mujer aborta a un bebé en gestación? ¿Por qué la gente muere antes de usar su potencial? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Cuántos en estas festividades están atravesando circunstancias de dolor? Y a veces le vamos a preguntar a Dios, tenlo por seguro, que en esas y muchas hay que esperar un buen tiempo para recibir respuesta de Dios. Porque no quisiéramos que pasaran. Son preguntas que quizás no podríamos responder en esta vida porque no sabemos o no vemos todo lo que Dios ve. A veces Dios se adelanta muchísimo. Recuerdo mucho la muerte de mi hermano a los 28 años y papá siempre esperando la respuesta cuando Dios le dijo, no ores más. Yo me lo llevé porque lo quería salvar. Esa fue la respuesta de Dios para mi padre. Y después de allí, él volvió a comer, él volvió a hacer todo, porque entendió la respuesta. A veces nosotros no queremos eso. Cuando le dijeron al Señor, maestro, al que tú amas está enfermo, y él se va a morir, el Señor le dijo, listo, ya voy. ¿Cuántos días apareció el Señor? 4 días después. Y ya cuando llega a la ciudad, la hermana de Lázaro le dice, Señor, si hubieras venido, mi hermano no había muerto. Le dice, tranquila, es para la que la gloria de Dios se manifieste en él. ¿Dónde lo pusieron?
Pero nosotros a veces pareciera que decir, no, ya para qué oramos si ya se murió, ya para qué oramos si ya pasó, ya para qué oramos si ya el médico dijo que iba a hacer la cirugía, ya para qué oramos si todo esto, no, hay que seguirlo haciendo. Cuando las cosas, hermano, en nuestra vida no dan nuestro tiempo, el tiempo de Dios es diferente. Amén. Si Dios lo hizo con Lázaro y Dios llegó 4 días después a su amigo especial y dice que 4 días después lo levanta. La Biblia dice que lo imposible de los hombres es posible ¿para quién? Para Dios. Durante la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de una semana que seguía a la Pascua, habían arrestado a Pedro. Y este movimiento estratégico para estos judíos en la ciudad, que era para impresionar a las personas, el plan de Herodes era ejecutar a Pedro, pero los creyentes dijeron, vamos a orar por él. La oración fervorosa de la iglesia hizo significativamente que tuvieran éxito y que Dios sacara a Pedro de la cárcel. Hay 3 cosas importantes que quiero que reciba hoy y lleva a casa. Número 1, la oración que mueve a Dios es aquella que reconoce su señorío total. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces nosotros en nuestra fe tenemos un señorío parcial. A Dios le entregamos y le condicionamos ciertas áreas. Lo más importante, la salud, la familia. Pero hay otras que no le entregamos. Entonces le decimos, Señor, sí, tú eres nuestro Dios, pero solo aquí y acá. En estas otras, no. Y entonces ahí cuando nosotros vemos que Dios quiere entrar a trabajar, no le entendemos el señorío completo. ¿Qué era lo que Dios le disgustaba de Israel cuando salió de Egipto? ¿Qué era lo que le disgustaba? Que volvían otra vez a los ídolos de Egipto. Muchos de ellos los habían guardado y los habían llevado consigo. Y cuando ellos se desmoralizaban, juzgaban, se quejaban y deshonraban a Dios. Entonces Dios de nuevo venía y le decía, no, por favor. ¿Y cuántas veces Dios trajo profeta? Dios trajo sacerdote, Dios trajo quien le diera palabra. Y volvían, inclusive cuando vino el profeta Elías y los trajo, el pueblo estaba desbordado en la idolatría. Tenían ídolos en varias montañas. Y en una de esas, Dios los llamó de nuevo a Israel. Y él tuvo que sacrificar 850 profetas de Baal y Acera. ¿Sabe Dios qué tiene que hacer en nuestros corazones para que nosotros quitemos el señorío de ciertas cosas que no le hemos entregado a Dios? La oración es un asunto de altares, hermano, porque nuestro corazón es un altar. Es un asunto entre nuestro corazón y el trono de Dios. Por eso es tan valioso que nosotros pasemos tiempo para entronar de nuevo a Dios en el corazón. Para que le digamos, Señor, posiblemente he andado yo solo, he tomado decisiones solo, he querido hacer esto, pero cuando me hablan de esto ya me enojo. Ya digo, no, y eso pasa en la iglesia. Hoy en día es tan complicado tocar ciertos temas porque nos sentimos, nos enojamos y pensamos tal vez, ese no es nuestro Dios, porque como tenemos el Dios imaginario, que Él no va hasta allá, Dios quiere entrar no solamente a mi casa, sino quiere entrar a mi sala, a mi baño, todo en mi casa, en mi interior, y Él quiere observarlo y quiere limpiarlo absolutamente todo. Y es ahí cuando uno le dice, no Señor, allá no se me mete. Como le dicen a uno, usted se metió hasta la cocina, ¿no? Hay gente que llega a observar absolutamente todo. Dios quiere tener el todo de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros queremos todo de Dios. Pero muchas veces queremos el todo de Dios y solo le damos una parte. Lo segundo que Dios quiere que entendamos es que la oración que mueve a Dios es aquella que clama. Pasar de la oración tradicional a una oración que clama, que se compunge. Desde una perspectiva humana no había esperanza de que Pedro, quien sería ejecutado la mañana siguiente, Dios respondió la oración de los creyentes que intercedían por él. ¿Y qué hizo Dios? Mandar un ángel, despertar a Pedro y le dijo, sígueme. Inmediatamente las cadenas cayeron al suelo y pasó junto a todos los guardias sin ser visto porque estaban durmiendo. Y cuando llega a la puerta de hierro que daba a la salida, esta se abrió. ¿Sabe qué es eso? Cuando nosotros vemos las circunstancias debemos orar. No solamente para que Dios conteste, sino para que cada cosa, como en la vida de Pedro, ocurra. Número 1, Dios nos haga entender que tiene un plan. Segundo, las cadenas se rompan que están oprimiendo a esas personas, hijos, familiares, personas por las cuales usted está orando para salvación, porque muchas veces las cadenas están atando sus manos y sus pies y necesitamos seguir orando para que las cadenas se rompan.
Luego orar para que entiendan el mensaje y avancen. Porque muchas veces nosotros decimos, wow, ya fue a la iglesia en Semana Santa y recibió a Cristo en su corazón. Y no, apenas empezó un poco. De ahí a perfeccionar su fe y mantener firme es un proceso. Es lo que muchas veces no entendemos. Debes clamar. En poca palabra, cuando ores, pasa el tiempo a clamar y dile, Señor, tu palabra dice y tú me has dado promesa, y empieza a hablarle a Dios. Y empieza a decirle, Señor, yo lo creo, tú me vas a dar la oportunidad, vas a abrir puertas para el trabajo, vas a obrar para la provisión y Dios lo hará. Porque Dios no tiene orejas de pescado, Dios tiene oídos para oír. El Señor dice, cuando tú vienes a mí, yo voy. Si tú te acercas a mí, yo me acercaré a vosotros. Muchas personas no habían creído en sus oraciones y no habían creído que habían sido contestadas. Usted se da cuenta que cuando leímos la palabra, dice que él llega a la puerta y la chica no le abre del susto. Y le dice a los otros, Pedro está ahí. Y el otro, ay, ya usted viene a decir, si Pedro estaba en la cárcel, hombre, que Pedro estaba ahí seguro, sí. Y a él le tocó decir, oiga, háblanme, que el asunto es serio, si me llegan a ver acá otra vez me mandan a la cárcel. A veces nosotros oramos y no vemos cómo Dios actúa y nos aterramos. ¿Pero por qué lo hace así? Y eso es de Dios. Mira, hermano, no podemos discutir los métodos de Dios. Sencillo es que Dios lo hace. Por eso yo no le puedo decir, Señor, ¿cómo lo hace? Porque ellos no dijeron allá, Señor, Padre, despierta a Pedro, córtale las cadenas. No, ellos dicen que oraron la iglesia. ¿Y qué hicieron? Orar. Señor, guarda a Pedro. Señor, sácalo. Señor, guarda a Pedro. Señor, sácalo. Señor, ayúdalo. Señor, que está allí, sácalos en el nombre de Jesús. Por favor, hazlo. Ellos empezaron a orar. Ese es el clamor que se debe escuchar en una mamá, en una abuela, en un esposo, en una esposa. Pero ¿cuál es el clamor que hacen? En la cantaleta que le dan todos los días a las personas. Así no los van a cambiar. Evita la cantaleta y métete a orar. Y métete a clamar. ¿Por qué? Porque posiblemente el Herodes que tenga a esas personas sean demonios. Y los soldados que los estén custodiando sean demonios que fueron enviados a atarlos. Y por eso no los quieren dejar. La oración que mueve a Dios es la que clama. Y en tercer lugar, la oración que mueve a Dios es aquella que comparte sus cargas en oración con otros. Aquí es donde cada vez que sintamos una carga en nuestro corazón debemos buscar a esos hermanos en la fe que oren con nosotros, no por nosotros, que oren por nosotros. Porque si nosotros muchas veces vemos que la oración es algo donde buscamos quien ore por nosotros, no quien ore con nosotros. Una cosa es orar con y otra cosa es orar por. Y por eso cuando usted tiene una circunstancia, usted llama a esas personas y les dice, ayúdenme a orar, por favor. Está pasando esto, está sucediendo. Y esas personas, en la iglesia siempre hay personas de intercesión. Cada vez que en los sobres o en las hojitas nos dejan sus peticiones de oración, se debe orar por eso. Siempre es necesario tener asuntos familiares, personas de la familia que comparten el mismo sentir. Los grupos de la iglesia, los hermanos de la iglesia, nuestra propia familia, se puede convertir en esas personas que nos ayuden a orar y ser guiados por el Señor. Porque muchas veces no compartimos las cargas. Qué difícil es cargar solos la situación de una familia, de un hijo, de un problema de salud. Debemos pedirle a Dios que conteste nuestra oración. Y la única manera es pidiéndole a Dios, Señor, su palabra dice que donde hay dos o tres en su nombre, ¿allí está quién? Ahí está Él. Debe reconsiderar, hermano, si el Dios que usted tiene es un Dios que solamente lo ha elevado usted para pedir y no para recibir. Que Dios también quiere darle, pero quiere que usted obedezca. Era lo que Dios le pedía a Israel. Y así entonces va a entender. Y lo segundo, esa oración que mueve es aquella que levanta su voz. Levante su voz. A veces es necesario que de un momento a otro te escuchen orar. Clame. Cuando salga a caminar, dígale, Señor, ayúdanos. Y empieza a clamar que Dios escucha nuestras oraciones. Cierra sus ojos, por favor. Dígale, Señor, hay tantas cosas que necesito poner en mi lista de oración.
Hay tantas cosas que necesito colocar, Señor. Pero más que poner, quiero oírte. Quiero saber tú qué piensas. Quiero saber tú cómo quieres hablar, Señor. Muchas veces hay tantas cosas de bulla, hay tantas cosas en el mundo y hemos puesto atención a tantas cosas. Las cosas no van bien, la economía no va bien, la salud no va bien, las cosas en la familia no van bien, las cosas en el trabajo no van bien, la empresa no va bien. Señor Jesús, no queremos llenarnos de todas esas de aserrín que el mundo da. Queremos llenarnos de tu palabra. Habacuc lo entendió y dijo: Señor, lo único que debo hacer es honrarte y adorarte en medio de las circunstancias. Señor, sabemos que hay personas en este lugar que están atravesando momentos difíciles. Hay muchos que están solos luchando. Hay otros, Señor, que están allí tratando de hablar, pero buscando a personas, Señor, específicas. Ayúdale a encontrar personas que puedan ayudarlos, Señor, a orar, a llevar sus cargas. Tu palabra dice que llevemos las cargas los unos de los otros. Hoy, Señor, te pedimos que traigas fortaleza espiritual a esa mamá, esa esposa que lleva cargas por años de tanto tiempo. Y posiblemente haya pensado, Señor, que no hay respuesta, pero tú ya enviaste respuesta. La circunstancia está en la opresión del aire que hay. Hoy, Señor, quebranta las murallas, los cielos de bronce que se han puesto, Señor, para las personas. En el nombre de Jesús, en circunstancias de familia, de hogar, de trabajo, de finanzas, de salud. Señor, hoy oramos y hoy te pedimos, Señor, que obres en ellos para sanidad. Si oramos, Padre, hoy juntos podemos saber, Señor, como iglesia, que tú has enviado respuesta. Ayúdanos a preparar nuestro corazón, Señor. No solamente para pedirte, sino también para recibir lo que tienes para nosotros. ¿Cómo hacemos que te muevas a nuestro favor? Perdónanos cuando solamente te hemos buscado por algo, Señor, y no por alguien. Espíritu Santo, tú eres ese alguien en nuestras vidas. Te pedimos que te muevas, Señor, en el nombre de Jesús. Hay tantas cosas en nuestra vida, Señor, que necesitan tu intervención. Ayúdanos a ser cristianos de fe, maduros, hombres de Dios, que podamos entender, Señor, cómo tú te mueves aún en medio de la circunstancia, aun cuando te hemos pedido, Señor. Hoy oramos por las personas que atraviesan circunstancias de enfermedad. Y hoy te pedimos, Espíritu Santo, que los toques. Tú puedes hacerlo. Si la iglesia oraba en ese lugar y Pedro recibió la respuesta en la cárcel, también hoy nosotros oramos por aquellos que están en circunstancias en otros lugares. Esos familiares que están pasando circunstancias en otro lugar, atravesando momentos difíciles en otras ciudades. Hoy oramos, Señor, para que sobre ellos venga tu gracia, tu fortaleza, tu esperanza en el nombre de Jesús. Hoy te pedimos, Dios, que obres de una manera muy especial. Hoy entendemos, Señor, que el único que lo puede hacer eres tú. Y nuestro trabajo es orar, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, por favor, Señor. Gracias. Gracias por escuchar la oración que hoy tus hijos hacen. Gracias por escuchar el clamor que hoy tus hijos hacen, Señor. Gracias, Padre. Gracias por la oración de esa mujer, de esa madre, de esa esposa, de esa mamá, Señor, que hace por su familia. Esas lágrimas que ha derramado, Señor, Padre, han labrado la tierra y han traído fruto, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Guárdales y dales fortaleza en esta noche, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias, Jesús.